Sean todos bienvenidos a otro episodio más de El Quisquilloso con los compañeros quisquillosos Saulo, Winnie y quien le habla, Santa. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco pesado y bastante controvertido en la sociedad, la pobreza. Para no hacernos los eruditos del tema, porque no sabemos mucho sobre esto, hay que reconocer cuando no sabemos algo. Vamos a hablar específicamente de la pobreza en Paraguay, básicamente para no complicarnos la vida. ¿Qué tal, Saulo? ¿Cómo te va? Hola Santa, tantos tiempos. Pasamos un día de retraso a la grabación usual y ya le estaba extrañando a ustedes. Todo bien por acá. ¿Qué tal, Winnie? Hola Saulo, ¿qué tal Santa? ¿Cómo están? Preparados para un nuevo episodio del Quisquilloso y con un tema siempre importante para lo que es la vida misma del ser humano. La pobreza, escasez o carencia de lo necesario para vivir. ¿Por qué se genera? ¿Es una consecuencia directa de la guerra? ¿Un fruto de la brutalidad humana? ¿O es una consecuencia de la corrupción? Los niños que vemos por la calle cuando venden sus frutitas y sus golosinas, sabemos bien que esa plata no va a ir en sus bolsillos, la plata recaudada por el día. ¿Esos niños decimos que son huérfanos o todos sabemos que son hijos no reconocidos de la corrupción? ¿Cómo es este tema de la pobreza en Paraguay? ¿Se origina en la educación o es un tema mucho más profundo? Saulo, Winnie. Ahí me señaló Winnie, entonces yo voy a agarrar la posta. Y como acabas de decir, Capé, es un tema profundo. Profundo porque abarca demasiadas aristas. No podemos apuntar hacia un solo sector. La educación, la corrupción, la economía, la cultura. Podemos pasar mucho tiempo hablando de esto. Pero básicamente son demasiados factores que influyen en eso. Y si vamos a ahondar en grandes cantidades de aspectos, podemos señalar a dos principalmente: la educación y la corrupción. Una existe gracias a la otra y la otra continúa existiendo gracias a la primera, a la segunda mejor dicho. Es decir, la corrupción nace por una mala educación, lo cual conlleva a continuar existiendo, ¿verdad? Entre sí es como un círculo vicioso de codependencia, algo así como un maltrato parental que hace que cada uno exista gracias al otro. ¿Ves así? Y para agregar un poco más acerca del último informe del Banco Mundial acerca de la pobreza en Latinoamérica. De entre 18 países, Paraguay se ubica en la ubicación número 13, el índice de corrupción de pobreza que tenemos en nuestro país. El informe del Banco Mundial del año 2018. Y sí, la educación y corrupción, dos pilares que están bastante relacionados entre ellos. Uno va de la mano con el otro. Yo agregaría un punto más: educación, corrupción, impunidad. Puede haber corrupción, pero si no hay justicia, definitivamente no va a mejorar esta situación. En todos los países existe la corrupción, no hay ningún país que no sea corrupto, pero ¿cuál es la diferencia? Paraguay no tiene justicia, el sistema judicial es un fracaso y eso también conlleva a que la corrupción siga creciendo siempre. Completamente de acuerdo contigo, Juanfra. Y el puesto número 13 primera vez que estamos casi en el top 10 de algo mundialmente en una lista. Es simpático porque Paraguay es uno de los países que tiene más recursos naturales en toda Sudamérica. Con solo mencionar que el río Paraguay es uno de los más importantes de la cuenca de La Plata. Y también Paraguay es uno de los principales exportadores de grano y carne. Pero ¿por qué, siendo uno de los principales exportadores de grano y carne, vacuna, no tenemos para el asado? Hay gente que nunca tomó ni sabe qué es leche de soja. Paraguay es uno de los principales exportadores de soja en la región. Es un poco mirar a nuestra olla antes de dar a los demás, ¿verdad? Esto tiene ya un trasfondo histórico y pasa desde la época de la colonización. Es muy sabido que desde la colonización se explotaron los recursos naturales
de toda América para los europeos. Pero desde ese entonces y desde la independización de Paraguay hubo una persona que pensó, que dijo, bueno, tenemos un país vasto en recursos, tenemos un río grande, como ocurría en el antiguo Medio Occidente, una civilización que no sabía ni para dónde irse, pero tenía un gran río que cruzaba casi todo el Oriente Medio, llamado un tal río Nilo, y de ahí crecieron algunas personas que posteriormente quedaron para la historia, conocidos como los egipcios. ¿Por qué Paraguay no pudo ser así en Sudamérica? Un río tan grande, tan importante. Eso fue lo que pensó esta persona que se llama Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. Y Paraguay por primera vez en toda su historia veía una luz al final del túnel, afloraba, crecía económicamente. Posteriormente con Don Carlos ya todos sabemos lo que pasó. Bueno, la segunda causa histórica es la guerra. Después de la guerra, Paraguay quedó diezmado. 2/3 partes de la población fueron destruidas. En la mayor parte quedaron mujeres y niños. Vinieron argentinos, algunos hasta italianos, brasileros a tratar de repoblar el Paraguay. Y todo eso desemboca que no tengamos para alcanzar a fin de mes, que no tengamos para nuestro pasaje. Totalmente, sí. Son dos hechos históricos que marcaron al Paraguay económica y culturalmente y socialmente. Quedó bastante diezmado Paraguay. Es cierto, pasaron muchísimos años, pero igual en Paraguay no logró superar en forma medida eso. Y también hay que tener en cuenta las guerras, como mencionaste, y también sobre todo los posteriores gobiernos que vinieron, ya adelantando un poco la historia, los gobiernos colorados, la era liberal, el gobierno del dictador Stroessner, también la era democrática. Es así, gobiernos en su mayoría empresarios que lógicamente priorizan más el sector empresarial de clase media alta y dejando un poco lo que es una visión más global respecto al resto del país. Y un buen empresario piensa para sí mismo. Esto es lo que piensan las pocas empresas que lograron resurgir acá en Paraguay, principalmente en el sector agropecuario, que saben que el negocio está en exportar, porque en Paraguay no hay plata. Pero si queremos el resurgir de un Paraguay, si queremos salir de la pobreza, yo creo que uno de los puntos que tenemos que tocar es primero brindar los servicios a los paraguayos y luego exportar. Pero hay muchos paraguayos que viven en situación de carencia y tienen déficit en lo esencial, que es el agua, el alimento. Son frutos del sistema en donde estamos, el capitalismo, o son frutos de la corrupción. A más de estas dos causas por las cuales estamos en la pobreza, que son la situación del colonialismo y las guerras que vivió el Paraguay, que generaron saqueos, destrucción, invasión y muertes. Yo creo que tienen que ver un poco las dos cosas, ¿no? Pero me inclinaría un poco más hacia lo que es la corrupción. Si bien es cierto, el capitalismo es lo que precisamente no busca la igualdad de condiciones entre los habitantes de un país o una zona. La corrupción termina dañando toda estructura social. Y en Paraguay, sobre todas las cosas, como ya dije anteriormente, la corrupción existe, puede existir siempre, pero está la impunidad, el sistema judicial, que nunca ha demostrado eficiencia, salvo raras excepciones, quienes funcionan en el aparato de los gobiernos, funcionarios públicos,
nunca terminan pagando, reponiendo lo dañado, y también nunca terminan tras las rejas. La impunidad siempre marcó la pobreza en el Paraguay. Y mencionaste un poquitito, mencionaste un poco a la guerra, ¿verdad? Y en gran medida influyó eso porque posterior a eso, recién ahí empezó la deuda externa del Paraguay, como así también la venta de muchos sectores de la tierra del país. O sea, territorio nacional fue vendido a extranjeros, ¿verdad? Para acotar, eso empezó durante el gobierno del general Bernardino Caballero, justamente la venta de las tierras públicas. Exactamente, o sea, empezó terminada la guerra. Hasta hoy en día no se pagó todo. Sí, ¿y qué pasa? Pero como dijo Winnie, el mayor problema sí fue y sigue siendo la corrupción, porque en varios puntos de la historia del país se dio a tener un balance económico, como lo fue ya con lo que para muchos fue el mejor presidente del país, Eligio Ayala, inclusive ya en la época democrática con Nicanor, donde hubo un superávit en la presidencia de Nicanor Duarte Frutos, me refiero a 2003-2008, ¿verdad? Y nuevamente caímos en la misma cuenta, la corrupción. Y como mencionó Winnie también, la impunidad. Pero junto a esa corrupción nuevamente es importante apuntar hacia la educación. Porque es un fruto completamente nacido de eso. O sea, ponete a pensar, todas esas malas decisiones puestas como si fuera una ficha de dominó, ¿verdad? Como si fuera un efecto dominó. De a poco fueron habiendo malas decisiones, malos dirigentes del país, como también así amigos de gente, ¿cómo decirlo? Quizás de ahí viene la famosa frase del país de los amigos, ¿verdad? No tanto porque hayamos hecho el día de la mitad, sino porque tenemos siempre la costumbre, ¿verdad?, de hacer vista gorda. Y quizás fue ahí también el momento del nacimiento de la impunidad. Pero mi punto es que la corrupción definitivamente es el pecado más grande que puede tener nuestra nación, como así también la educación. Claro, la educación vendría a ser para mí el remedio a la corrupción y la impunidad. Bueno, para ponernos de acuerdo, Winnie dice por un lado que la impunidad es la llave a cerrar para cortar este flujo de malas decisiones, como dice Saulo, que nos está perpetuando en esta pobreza durante años. Por otro lado, Saulo dice que la educación es la solución y también es uno de los principales males que tenemos, pues no tenemos educación. A falta de educación es que estamos como estamos, según Saulo. Quiero decir nomás que soy demasiado joven para dignificar esa respuesta, no mentiras. Quizá, es decir, o sea, no tenemos tanta experiencia como para apuntar, esta es la solución, este es el rumbo que hay que tomar, compañero, ¿verdad? Sino, es más bien una vista o una observación simple de todo lo que pasa. Porque, como dijimos al principio, es demasiado difícil tocar todas las aristas. ¿Sí? Nosotros somos básicamente un grupo de amigos que estamos hablando acá de cómo solucionar este problema que nos aqueja a todos. Pero, pinches universitarios, ¿por qué se creen los que van a solucionar el problema desde su casa con sus celulares y su computadora? Y porque estudiaron la historia del Paraguay, ya saben la solución. Bueno, si quieres saber la solución, mejor vayan a trabajar, ¿verdad? Anda a hacer tu solución, vos. Sí, todos tenemos un poco de utopía siempre, ¿verdad?
No, de hecho yo me refería más al hecho de que mucha gente piensa tener la respuesta, ¿verdad? Y muchas veces es inaplicable porque, como decíamos, hay como un entramado de, voy a repetir otra vez, codependencia, porque ¿cómo vamos a cortar la corrupción, por ejemplo, o la impunidad, si no hay gente con una alta educación que pueda hacerlo, o varias personas que puedan hacerlo? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir a pedirle a esas personas que están cometiendo corrupción, ¿verdad? O sea, no tiene mucha lógica. Vamos a ir a pedirle. No, ¿cómo podemos romper ese ciclo? Y después decimos entonces, se me da la sensación que la única manera por ahí es haciendo tipo una revolución por ahí, como para que se pueda romper el ciclo. Pensándolo bien, estamos en una parte propicia de la historia en Paraguay como para hacer esa clase de revolución o como quieran decirlo, o cambiar la forma de pensar. ¿Por qué? Porque todos los países que están considerados potencia están también en un déficit de dinero por culpa de esta pandemia. Tenemos la oportunidad de empezar casi a la par con ellos. Sale chipión porque les hice ver mis dedos, índice y pulgar juntos. Justamente estaba mencionando una posibilidad, ¿verdad? Y cómo lograr que esa posibilidad sea posible, valga el redondeo, ¿verdad? Porque tenés que ir, o sea, vamos a aplicar eso con las personas que hoy día están ahora gobernando, ¿verdad? Yo creo que no, tienen ellos sus propios intereses y la de intereses de otros cercanos a ellos también. O sea, es algo demasiado complicado lograr. Por lo que pienso también es, si hay un cambio, o sea, una revolución, y por revolución me refiero no a una matanza, sino a un cambio, que sea la mentalidad, ¿verdad? Es de a poco y quizás entre haya pequeñas revoluciones, pequeños cambios, surja así de aquí a 50 años tal vez una mejor sociedad. Si es que estoy diciendo positivo o negativo ya con esa cantidad de años. Y todo es como un círculo vicioso otra vez que se da vuelta, porque ¿cómo podemos fomentar este cambio que estamos hablando? Con la educación. Y básicamente es concientizar a la gente de nuestra situación, porque hay millones de paraguayos que no saben lo que pasó en realidad. Y me incluyo a mí. Antes de entrar en la facultad yo era totalmente ignorante en ese sentido de cómo era el Paraguay antes de la guerra, cómo fue que llegaron a impactar los españoles en la economía de nuestro país después y hasta hoy en día, ¿verdad? Con el tema de la deuda externa y el tema de los gobiernos corruptos que vinieron sucediéndose uno detrás de otro, como un tarrón que se llena de cucarachas poco a poco. Sí, para agregar nomás a lo que estaban mencionando anteriormente sobre las posibles soluciones de la situación actual de la pobreza, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que considero personalmente algunos puntos, ¿verdad? Atraer la inversión extranjera, pero obviamente de forma reglamentada, con todos los impuestos necesarios, con todas las reglas, para que generar mano de obra local, impulsar obras, servicios, bienes. También ofrecer créditos accesibles a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Para fomentar el círculo de dinero a nivel local. Y también hablando acerca un poco de la revolución, sí, totalmente. La educación. Creo que educación cívica y financiera son fundamentales. Incluir en la malla curricular de la educación secundaria, fomentar el ahorro, la historia, las humanidades, tecnicaturas. Hay que hacer una revolución educativa para que eso pueda tener sus frutos dentro de unos 10 a 15 años aproximadamente. Nuevamente ahí está el quid de la cuestión. ¿Cómo lograr eso siendo que hay un sistema ya implantado que no te permite lograr eso?
aún si se logra convencer para que ellos hicieran eso, ya a nuestra generación y quizás lo que están ahora terminando o a mitad de secundaria no le va a alcanzar ni tampoco le va a servir. Es básicamente una resignación, algo así como, no sé un poco si fue en la facultad que escuché esto. La malla curricular de la carrera. Otro problemita, otro ejemplo también. Sobre el tema indígena, los indígenas en la calle. No sé si fue en la facultad y en presencia de ustedes, un profesor había dicho ¿cómo va a solucionar eso? Y directamente dijo, no hay solución. Vos que le das tu tierra a ellos y no saben hacer nada, bueno, vamos a tratar de educarles, no sé, son ineducables por ahí. No, ese fue el tema, que la gente directamente piensa, no hay solución, así es nuestra realidad y así vamos a quedarnos para siempre. Eso es perpetuar la pobreza. Sí, y después te sale y te dice, le vamos a dar su tierra, vamos que hagan ahí, pero ellos se van a morir de hambre, entonces vienen otra vez a la ciudad y van a estar otra vez en la calle. Un círculo vicioso. Y perpetuar la pobreza de esa manera. Es un o sea, ese es un tipo de pensamiento, no sé si de pobres, pero sí de gente simplemente que no le interesa. Claro, cada uno trata de vivir su propia vida, su día a día. Y pocos son los que se preguntan realmente cómo, vamos a ser sinceros, pocos son los paraguayos que se preguntan cómo salir de esta situación acá en Paraguay, de esta pobreza. Y para mí el principal cáncer es la corrupción, creo yo, ¿verdad? No se puede eliminar por completo, la corrupción nunca va a poder ser erradicada en una nación, pero sí se puede minimizar con la educación y con la gente, con una conciencia popular que invada a la mayor parte del Paraguay y haga que estos corruptos que creen que son los únicos dueños del Paraguay tengan miedo y tiemblen. Porque si todos los paraguayos pensamos de una misma forma y apuntamos hacia un mismo rumbo, tarde o temprano vamos a llegar a ese objetivo. Y eso es algo que está históricamente marcado, no es que yo estoy inventando ahora. Una frase recurrente: Dayareco y la mariscal Urubú. O sea, no tenemos la sangre del mariscal como para reclamar eso. Una forma, justamente eso puede ser una forma de unir a las personas, el nacionalismo extremo. Históricamente en el mundo, los países que fueron demacrados tras guerra resurgieron con su nacionalismo, el amor a su patria. No, una comparación odiosa, pero la Alemania de Adolf Hitler, por ejemplo, era una Alemania que ni siquiera tenía ¿cómo se dice? Militares, tropas suficientes como para defenderse por el Tratado de Versalles, después que lo obligaron a firmar después de la Primera Guerra. Justo cayeron en ese tratado en la época de la Gran Depresión y quedaron súper pobres y todos estaban ahí en un caos similar acá como en Paraguay, ¿verdad? Y apareció un loco que decía que nosotros somos una raza superior, tenemos que tener orgullo. Y esa clase de personas, por más que era totalmente un loco, esa clase de personas hace un poquito de falta hoy en día, ¿verdad? Pero no que quiera matar judíos ni nada, ¿verdad? No quiero enfatizar en eso, ¿verdad? El paraguayo es muy nacionalista, eso no me puedo decir. Y si le toca por ese lado, capaz que junte mucha gente para crear esta conciencia de la que estamos hablando. Agregando un poco lo que dijo Sandra, ¿verdad? Acerca de lo de Adolf Hitler, gran responsable de lo que fue la Alemania nazi, ¿verdad? Fue el subministro de propaganda Joseph Goebbels, que desarrolló los 11 principios de propaganda que se puede aplicar. Está en internet, los grandes libros. Son 11 principios de cómo
atraer a las masas, están bastante bien explicados. Tuve la oportunidad de estudiarlo y sí, se lo recomiendo. Y agregando nada más acerca del paraguayo. El paraguayo sí, es bastante nacionalista, pero cuando juega la albirroja, cuando juega la selección paraguaya, pero no es nacionalista por su educación, por su cultura. Creo que falta trabajar en esos puntos que son importantes para levantar nuestra nación, Saúl. Quería 3 cosas, ¿verdad? Primero, levanté la mano y los 3 levantaron la mano tipo saludo nazi por ahí. Levanté la mano para pedir la palabra. Bueno. Segundo, lo de Alemania, o sea, posterior a la Alemania nazi, sí que lo que sería interesante analizar cómo fue que ellos pasaron, porque fue un país que quedó en ruinas, prácticamente también. O sea, no te hablo de ruinas de edificios, sino ruinas como la moral y como sociedad, ¿verdad? Y cómo es que hoy día están tan bien, ¿verdad? ¿Y por qué carajo nosotros no podemos hacer eso? Y tercero, en cuanto al nacionalismo y al sentido de identificarse con alguien, el paraguayo es bastante simple. O sea, no es necesario irnos hasta Mariscal López, ni siquiera con el general Schoner. El propio Mazzoleni es un ejemplo. ¿Cuánta gente le empezó a alabar, a endiosar? Y mucha gente se puso en contra de eso también. Se pusieron tatuajes. En cierto modo estoy de acuerdo en que no hay que endiosar, ¿verdad?, a un líder. Siempre va a tener sus defectos, pero sí tiene que ser alguien, no quisiera decir mínimamente preparado, pero sí muy preparado, o al menos alguien con buen carácter, ¿cómo se dice? Cuando asesorado relativamente bien, no como nuestro líder actual, ¿verdad? Pero ahí sí Chana, ¿verdad? Que no tiene nada de líder, Marito. Genera más memes que cualquier otra cosa. Incluso le superó ya a nuestro gran apreciado HC. Caballero. No, quería, para aclarar nomás nuestra hoja de ruta. Ya ahí supe. Enfatizarnos un poco en lo que sería el nacionalismo paraguayo. Tocarle un poco el corazón a las personas para crear conciencia en pos de la educación y en contra de la corrupción, y de esta manera generar personas más sabiendas que sepan invertir sus bienes y servicios en Paraguay y hacer que países extranjeros quieran invertir en Paraguay para así crear un superávit económico y superar la pobreza. Ay, joder, Papá. no sé si no divagamos un poco, pero algo estamos haciendo. De por ahí algún candidato que escuche este podcast y le puede servir de guía. Como discurso. Winnie presidente, Papá. Saúl ahí, una terna presidencial así como nunca antes había ocurrido, 3 presidentes. Para el 2023 ya escucho ya, citando a 3 grandes pensadores, Winnie, Saulo y Santa del podcast Quisquilloso, diciendo, y ahí todo lo que dijo Santa. Y nuevamente, retomando un chiquitito, y que de ese superávit se haga algo, ¿verdad? Han ganado para ahí, ¿verdad? Otra vez, como está pasando últimamente. También. Y bueno, ya aportamos, aunque sea un granito de arena, lo que quisimos decir. Creo que de querer decir algo, de intentar, logramos dar aunque sea una pequeña solución bien vaga, ¿sí? Una visión histórica, filosófica. Una visión histórica y de la realidad de ahora Y un poco de divague. Un intento de solución entre los 3 acá, con el querido Saulo, el querido Winnie, en este podcast quisquilloso número 7, donde hablamos de la pobreza específicamente acá en Paraguay. Estamos disponibles en Spotify, en YouTube, en todas las aplicaciones de podcast que te puedas imaginar. Saulo, últimas palabras. Comenten, por favor. Ahí va. El que más comente tendrá un premio. Una foto firmada de los 3 integrantes
selecto grupo. Winnie. Y no, lindo tema el de hoy. Como dijimos al principio, ¿verdad? No somos precisamente los eruditos del tema, pero en base a nuestra experiencia académica y personal, dimos un poco nuestro parecer sobre la pobreza en el Paraguay. Claro, es un tema muy amplio que abarca muchísimas cosas para hacer episodios y episodios de podcast, pero como casi nadie nos escucha, Hicimos una pequeña tenemos visión que amena. hacer en 38 minutos, 38 a 40 minutos. ¿Qué pasó, Winnie? Hicimos nada más que una pequeña visión amena de esta situación que justamente es bastante amplio. Que vamos a desarrollarla cuando salgamos en la TV. Cuando seamos famosos. Será hasta otro episodio más en donde te acompañaremos en esta cuarentena, ahí esperando tu colectivo, ahí acostado o ahí lavando tus cubiertos o tu ropa. Saulo, Winnie y Santa en El Quisquilloso. Chao.